el segundo secretario general de la SEC-SUCCB, Humberto Claros, y el ex defensor Nelson Coca han denunciado pues, que el presidente se ha vuelto fascista y que hoy estarían persiguiendo a los dirigentes de ADECOCA. Han dicho claramente este congreso que se llevó en la ciudad del Alto ha sido pues manejado por David Choquehuanca. Él es quien decidió dónde se iba a llevar a cabo este congreso de la SEC-SUCCB. También mencionaron que el presidente ha vulnerado pues, todos los derechos humanos y que hubo intervención directa de la policía. Hoy es lamentable lo que viene ocurriendo. Han dicho claramente que van a presentar denuncia penal contra los ministros, contra los viceministros, la policía y el presidente Luis Arce Catacora. No van a permitir que se vulneren los derechos humanos. Están exigiendo al fiscal de la nación que haga justicia. El gobierno intentó evitar que se elijan a otros dirigentes. Hoy también lo ha dicho claramente Nelson Coca. Han dicho claramente a Nelson Coca que van a realizar la denuncia ante la Corte Internacional. Van a denunciar ante la Corte, pues, por haber vulnerado los derechos humanos. Vamos a escuchar pasajes de estas intervenciones. A la prensa, a los compañeros y compañeras periodistas de Cochabamba, vamos a hablar de lo que ha sido la SEC-SUCCB del Congreso y temas que evidentemente son inherentes a este tema. Primero, vamos a establecer clara y enfáticamente: el gobierno se ha convertido en un Estado fascista, lamentablemente, y que lo sepa el pueblo y que lo sepan nuestras bases de la estructura sindical campesina de la SEC-SUCCB, los sindicatos, las comunidades, las subcentrales, las centrales provinciales, federaciones provinciales, regionales, hasta la departamental, que sepan mis compañeros, compañeras, que el gobierno ha instituido en el país un Estado fascista. No es otra cosa lo que está pasando en este momento. Segundo, esta mañana mis hermanos de la ADECOCA revolucionaria que ha recuperado la democracia, de esa ADECOCA que el año pasado ha sido por unos vándalos que se han aliado al golpismo de Camacho el 2019. Pues resulta que ahora los compañeros de ADECOCA son las víctimas de persecución de nuestro propio gobierno. Todo esto configura evidentemente en que es un Estado fascista y lo que vamos a comentar más adelante en lo que ha sido el Congreso de la SEC-SUCCB. Nuestros hermanos de ADECOCA en este momento están llorando, están empezando a perforar todos los carnets de productor que tienen. Dígame, ¿a dónde nos va a llevar el gobierno si no les está dejando ningún otro tipo de salida? Es un gobierno que se está convirtiendo en un gobierno, en una extensión del gobierno golpista. No hay otra forma para expresar. Respecto al Congreso de la SEC-SUCCB. El Congreso de la SEC-SUCCB, para empezar, yo lo dije muchas veces, el lugar ha sido fijado por David Choquehuanca, el Alto, y no es por estar, nosotros no tenemos nada en contra de nuestros hermanos salteños, porque esto es al margen de la población luchadora del pueblo alteño. Este Congreso lo trajo el señor David Choquehuanca a la ciudad del Alto para evidentemente hacer lo que ha hecho en los días del Congreso. El Congreso ha empezado, de entrada, los candidatos que venían al Congreso ya habían sido comprados a través de la prebenda, impuestos, a través de la coima de dirigentes. Aquí en Cochabamba se habla de que algunos provinciales habrían recibido 70.000 bolivianos para llevar a algunos candidatos que evidentemente no les ha funcionado, ¿no? Por eso han intentado boicotear el Congreso. El Congreso ha empezado inicialmente ya sitiando con la policía todo el Congreso. Desde ver quiénes entraban o no entraban, evidentemente los evistas estaban prohibidos de entrar, pero es un Congreso orgánico, no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, entre Guardia Sindical y Policía estaban plenamente coordinados para este acto. Segundo tema, el gobierno se queja de que lo han boicoteado, dice su discurso. Ellos tenían el control absoluto del Coliseo. El Coliseo está administrado por el Viceministerio de Deportes. No es ni siquiera por el gobierno municipal de Eva Copa, que también es otro gobierno de mala hazaña, digamos, ¿no?
Segundo, evidentemente en el Congreso, en la inauguración, lo silbaron y le dijeron traidor a Choquehuanca por obvias razones de lo que ya están pasando. Se queja Lucho Arce y su ministra de que le habían silbado, pero obviamente pues le han silbado, le han dicho varias cosas por todos los actos que está cometiendo. ¿Qué esperaba? Que le aplaudan así, porque ni sus funcionarios que estaban acordonando todo el discurso que estaba haciendo Lucho Arce ha podido tapar la voz que ha dicho el Congreso a David Choquehuanca y Lucho Arce traidor. Segunda cosa, conforme el Congreso iba avanzando, las bases iban asumiendo mucha conciencia, al llegar incluso al extremo de que poco a poco se iba consolidando un candidato leal a sus bases, masista, y por qué no decir, evista también, compañeros. Y eso ha puesto en zozobra al gobierno. Tanto ha sido que ha hecho cometer varias cosas, ¿no? Se llegaron a instalar, hay que decir que de entrada Eber Rojas ha sido expulsado del Congreso. El bochorno que ustedes ven de los sillazos es inicial al Congreso, no es al final ni al medio, es inicial. Una vez que se va Lucho Arce, después de eso ocurre eso. No esperaron que Lucho Arce se vaya y Eber Rojas ha sido expulsado del Congreso. Ese fue el problema del incidente que se dio, y evidentemente había una manipulación que se estaba dando, y evidentemente ahí compañeros de Potosí se molestaron por esa grosera manipulación que estaba incurriendo los que estaban conduciendo, que eran la mayoría de La Paz, y se generó este bochorno. Pero no tiene nada que ver con violencia que se ha generado. El otro tema, las comisiones habían instalado ya, la comisión política ya había terminado su resolución, y déjenme decirles que la comisión política aprueba por unanimidad la ratificación del Congreso del MAS y PSP a la OCAIN. Segundo, ratifica a Evo Morales como presidente de la Dirección Nacional del MAS y PSP. Tercero, Evo, candidato único del Bicentenario 2025. Es decir, eso le ha puesto en zozobra, en la desesperación al gobierno. Antecitos de eso ya habían hecho un apagón de luz, porque ya la instrucción había sido boicotear el Congreso y hacer una especie de cuarto intermedio, pero no resultó. La gente se quedó ahí, se permaneció, instalamos las comisiones y seguimos. Y poco a poco seguimos haciendo la lectura de las comisiones, porque ustedes saben, una vez después de la lectura de las comisiones íbamos a elección de la nueva directiva de la CSUCB. Hicieron un segundo apagón de luz, un tercer apagón de luz y la gente no se movió. Pero déjenme decirles una cosa, vamos a llegar a eso, estoy contando cronológicamente lo que ha pasado. Ya más o menos como a la medianoche se da el último apagón de luz. Cuando estoy diciendo el último apagón de luz es que se apagó no solamente las luces, sino la energía absolutamente se ha cortado en el Coliseo. Igual permanecimos. Como permanecimos y estuvimos buscando la forma de iniciar el Congreso, porque nunca se ha dado cuarto intermedio, metieron gases disparados por unos dispositivos. Si no era alguien aficionado tirando algún gas por ahí, no. Eran gases que se ha tirado de manera profesional ahí. Pensaron que con el Congreso se iba a caer con eso. Pero déjenme decirles, y aquí algunos dirigentes renovadores traidores de la única de Cochabamba, 5 minutos antes, traidores renovadores de los diferentes departamentos, 5 minutos antes de la gasificación desaparecen. ¿Por qué? Porque obviamente sabían lo que iba a pasar, pues, ¿no? Pregúntenle, compañeros, a los ejecutivos que 5 minutos antes de la gasificación salen y desaparecen. Y esos ejecutivos, por ejemplo, son los que están ahí en su directiva armada por David y Lucho Arce en La Paz, la supuesta paralela. Para mí no es ni siquiera una paralela, es una jucha de dirigentes mañudos y corruptos, esos son. Cuando ocurrió eso, igual permanecimos. A pesar de toda la gasificación, la oscuridad, ustedes saben bien que ese polideportivo no es solamente de una planta, sino que tiene como 2 niveles más arriba. Y arriba nosotros estuvimos en la Comisión Orgánica debatiendo. Fíjense lo grave del asunto, si la gente de ahí arriba se hubiera tirado hasta allá abajo con la gasificación. Es criminal lo que han hecho.
Evidentemente pillaron después algunos funcionarios del Viceministerio de Deportes, uno creo que es hermano de una senadora de Potosí, la señora Ana Castillo, si no me equivoco, y así una serie de agentes del gobierno se va a encontrar. Y nos clasificaron, 1, 2, 3, más o menos como hasta las 5 de la mañana nos clasificaron, toda la noche. Y sobrevivimos, y acá están los compañeros, todos esos compañeros estaban en el Congreso, ¿no? Sobrevivimos haciendo fogatitas pequeñas a partir de toda la basura que se había generado, ¿no? Papeles, plastojornos, plásticos, no sé qué. Hicimos esas fogatas. Si ustedes ven los videos, van a ver cómo en plena oscuridad estamos ahí aguantando toda la gasificación, mujeres, niños. Grave la situación. Total, nosotros esperamos que se dé la luz del amanecer para de una vez de iniciar el Congreso con la posesión de la nueva directiva de la CSUCB, porque evidentemente nosotros también dijimos, bueno, pues acá en la oscuridad vamos a consensuar quiénes van a ser los representantes de la CSUCB. Para la amanecer nosotros ya teníamos consensuado quiénes iban a ser los representantes. El gobierno estaba en zozobra porque sabía que un leal iba a ser ejecutivo por voto secreto. Y nosotros supimos que ya no iban a ser agentes civiles los que lancen los gases, sino que la policía en persona, pertrechado, iba a entrar a gasificarlos. Y en el momento que se está posesionando esta nueva directiva de la CSUCB a la cabeza del compañero Ponciano, efectivamente la policía con uniforme y con sus dispositivos nos dispararon justo donde la posesión. ¿Sí? Eso que le vayan a mentir a su abuela. Yo estuve ahí, por eso lo estoy diciendo. Yo no estoy hablando de palco, compañeros. Sí que el gobierno sería capaz de vender a su madre, como están diciendo todas esas falsedades que se están inventando, 400, 800 heridos, que se vayan al carajo. Quizás sí hubieron heridos, pero es por lo que hicieron ellos, ¿no? Por lo que provocaron ellos. ¿Cuál era la idea? A partir de toda la gasificación, sacarnos definitivamente del Congreso, porque son como dos muros de seguridad, ¿no? Sacarnos del Congreso y en la mañana siguiente ellos de instalar como funcionarios públicos. Pregunten a los funcionarios públicos de todos los ministerios cuánto de porcentaje les sacaron de su salario. Y yo la información que tengo es que el 5% aportaron para el Congreso de la CSUCB. La pregunta es, ¿habrán invertido en las coimas, en las prebendas y todo lo que han hecho, todo el dinero que han recaudado de los funcionarios públicos? Yo no creo, yo creo que se han robado la plata. ¿No? Otro tema, y esto es grave. Tenemos la información por lo que dijeron, más o menos como cerca de la medianoche, y uno explica por qué 5 minutos antes desaparecen los dirigentes traidores y renovadores, que en el hangar presidencial, en el aeropuerto, porque no hay que olvidar que este polideportivo está dentro del aeropuerto, se reúnen Lucho Arce y estos dirigentes traidores y renovadores. Y yo digo, no. Yo me acuerdo cuando lo asesinan a uno de estos presidentes de Medio Oriente y el expresidente, ¿cómo se llama? El morenito este. Se sienta a ver cómo ejecutan a esos presidentes, ¿no? Allá. Yo digo, en la misma forma, el presidente Lucho, con estos dirigentes traidores, renovadores, estaban mirando cómo nos metían gas durante toda la noche, cómo nos hacían llorar durante toda la noche. Es aparatoso lo que han hecho, es extremado lo que han hecho. Por eso nosotros calificamos que este ya es un Estado terrorista y fascista. Y se vienen peores días, compañeros. Y acá nosotros hemos dicho, no hemos venido a jugar a la CSUCB. Nosotros vamos a hacer renacer la CSUCB. Por eso, ya lo dijimos ayer y mañana vamos a saber qué es lo que va a pasar. El país tiene que paralizarse. Y no estamos jugando, no estamos haciendo chiste. Las bases ya están imputadas y este ha sido el vaso que ha rebasado por lo que han hecho en el Coliseo. En figura política y social, lo que tiene que leerse lo que ha pasado en la Ciudad del Alto, en el Polideportivo, Héroes de Octubre además, es nada más ni nada menos que el escarmiento y la inquisición al movimiento indígena originario campesino. Eso es exactamente lo que nos han hecho. Lo que nos han hecho antes en la colonia, en la república, escarmentarnos por atrevernos a decirle Lucho traidor, por atrevernos a decir a David Choquevaca Felipillo. Ese es. Y vienen días peores todavía, compañeros. Si la economía está mal en este momento, fíjense ahora que
a partir de lo que ha pasado en la CSUCB, las cosas se vienen peores. Como en la época de dictadura, yo no quiero faltarle el respeto a nadie, pero evidentemente los genes de Banzer parece que siguen vivos. Fíjense que en la época de Banzer imperaba todavía el famoso pacto militar campesino, el bancerismo, el bacientismo. Tenían sus propias confederaciones armadas por ellos mismos. Esa historia se está repitiendo lamentablemente. Y no creo, mis hermanos, mis compañeros, que queramos volver a esa situación. Así como en el tiempo del bancerismo, nosotros rejuntamos el movimiento campesino, ahora también nosotros vamos a reconstruir el movimiento campesino para nuevamente reencaminar el Estado plurinacional de Bolivia. En este momento, los derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos están siendo suprimidos. El Estado plurinacional está quedando nulo y anulado. La agenda política del golpismo está vigente nuevamente. Eso quería yo comentar rápidamente ya para entrar en temas ya de derechos humanos, de lo que ha significado eso. Yo quiero hacer una situación más. Me imagino que tenemos delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, no sé dónde rayos está. Al defensor del pueblo, al que se lo nombró con mucho sacrificio, porque la derecha no quería, ha boicoteado, a este defensor del pueblo, si no vas a defender los derechos humanos de los hermanos indígenas campesinos, yo no sé qué haces ahí. Nuevamente, como en el golpe de Estado, estas instancias se están callando nuevamente. El defensor del pueblo tiene que denunciar a su cargo, si no va a hacer su trabajo. ¿Qué informe está levantando la Defensoría del Pueblo de lo que ha pasado en el Congreso del MAS y PSP? ¿Qué informe está levantando Derechos Humanos de lo que ha pasado con el Congreso de la CSUCB? Es grave la situación que está pasando y están a muquín todas estas instancias. Muchas gracias. Vamos a pasar al compañero Cox para que nos hable ya a partir de lo que es las graves atentados y vulneración a los derechos humanos. Muchas gracias, hermanos. Como han escuchado, lo importante es tener en cuenta los testimonios de no solamente hechos desgarradores, hechos ciertos. Aquí nadie se está inventando ningún tipo de ardid para atribuir irresponsablemente lo que no ha hecho el gobierno. Se ha narrado que ha existido una intervención directa a través de la policía boliviana, una intervención que ha causado afectaciones a las víctimas. Nuestros hermanos, nuestras hermanas, los dirigentes que estaban en ese congreso han sido afectados. En esa narración que ha presentado nuestro hermano Humberto, se comprueba que existe una determinación del gobierno para poder intervenir. Y esta intervención lo han hecho no solamente transgrediendo derechos de los pueblos indígenas, transgrediendo la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, sino también violentando, cometiendo ilícitos. La policía ha operado como un agente represivo y esto confirma la forma en la que mediocremente se viene manejando el aparato gubernamental. Esas acciones tienen consecuencias. Esas acciones que han generado, lamentablemente, un daño, porque han causado daño. Han hecho actos lesivos, agresiones, no solamente la integridad, la dignidad humana de los hermanos que estaban en el Congreso ha sido afectado. Y eso tiene nombre y apellido. Los testimonios que se han colectado y seguimos colectando nos permiten afirmar con total seguridad que aquí ha estado inmerso el gobierno, ese gobierno traidor que a la cabeza de sus ministros, el ministro de Gobierno, lamentablemente la ministra de la Presidencia, los demás ministros que están por detrás, coadyuvando para haber confabulado un escenario absolutamente negligente del manejo gubernamental, pero delincuencial y criminal en cómo acallar a la población, tiene que ser investigado. Nosotros sí vamos a presentar la denuncia. Con los hermanos como víctimas, estamos adelantando que vamos a presentar una denuncia penal contra los autores, partícipes que han también coadyuvado. Se está colectando los testimonios, como ha mencionado el hermano Humberto. Hay elementos que permiten vincular no solamente a ministros, viceministros, también al propio presidente Lucho Arce. Eso tiene que ser investigado. Se va a formalizar la denuncia penal una vez que colectemos los demás testimonios, audios, videos, las cámaras que han registrado. Ojalá no hagan desaparecer las imágenes de esas 14 cámaras que han instalado en el Coliseo. Y ojalá no traten de amedrentar a la Fiscalía General, que en este caso el fiscal general tiene que conformar una comisión especializada de fiscales. No vamos a permitir más actos de impunidad.
como ex defensor del periodo de Cochabamba, como defensor de derechos humanos, estoy confirmando que ha habido una violación de derechos humanos. No me he callado en el golpe, no me voy a callar tampoco con ningún traidor que está queriendo acallar al pueblo. Por eso nosotros vamos a denunciar. No vamos a hacer una acción de inmediatamente tratar de activar denuncias. No, vamos a denunciar. Le estamos adelantando al fiscal general que si no va a hacer caso a esta denuncia penal, claro que sí vamos a agotar las instancias nacionales. Y como no confiamos en la justicia boliviana, que lamentablemente ha favorecido a narcotraficantes, está protegiendo a narcotraficantes, corruptos que viven felices, obviamente eso le ofende al gobierno. Por eso ha querido acallar un Congreso, por eso ha querido acallar y evitar que se elija una autoridad que tiene en el marco de los derechos y de la libre determinación garantía constitucional. Esas transgresiones, debe saber la población, no solamente va a ser investigada penalmente. Vamos a oficializar la denuncia internacional que corresponde a los dos relatores, al relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, al relator sobre los derechos de los pueblos indígenas también del sistema de la OEA, y también vamos a activar denuncia formal al Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a pedir que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas asuman inmediatamente conocimiento sobre lo que vamos a denunciar en Bolivia, porque tiene que esclarecerse en Bolivia la responsabilidad directa de las autoridades de gobierno, el actuar criminal que han tenido en estos días pasados, y si no lo hacen, estamos activando la denuncia internacional inmediatamente, para que estas instancias, que no son permisivas, no son pues prebendales como muchas autoridades, no van a poder ser en ese momento parte del contubernio que lamentablemente maneja el ministro de Justicia. No, las autoridades internacionales de estos comités son expertos del mundo que van a tener que conocer que en Bolivia se está violentando los derechos de los pueblos indígenas, que se está cometiendo actos ilícitos, intervencionistas, y que siguen confirmados hasta el día de hoy, porque la policía, que ha sido el sujeto actor para violentar, para hacer represión de Estado, sigue en este momento imposibilitando que las autoridades electas ingresen en una sede. Esos actos son comprobados. No pueden acallar ni a los medios de comunicación, ni mucho menos van a acallar la voz del pueblo. Estos actos van a merecer reproche internacional. ¡Qué vergüenza por el gobierno de Lucho Arce! Los derechos humanos vamos a confirmar que siguen siendo vulnerados. Y esto va a merecer que vengan también veedores y vamos a activar mecanismos internacionales, porque no vamos a dejar que pase un día más de 2 años y medio de ser un poco tolerantes con las violaciones. Ahora vamos a tratar nosotros que nunca más se permita la impunidad. Y por eso estamos adelantando, porque con nuestros hermanas víctimas, estas denuncias van a ser oficializadas y vamos a hacer llegar a los medios de comunicación una vez que sean recepcionadas por las autoridades que son de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que esto dé transparencia de los actos y se sepa que el gobierno va a estar bajo veeduría internacional ante las serias afectaciones. Y lo que pasó en la guerra del gas también, o el golpe de Estado. Es exactamente eso, el hostigamiento, el intento de asesinato al movimiento indígena en su sede misma del Congreso. El gobierno va a tener que responder a eso. A mis hermanos campesinos de Cochabamba, de las comunidades subcentrales, centrales regionales, provinciales, en fin, con todo dolor y toda honestidad yo les digo, no se vendan por pequeñas pegas. Este no puede ser un gobierno del chantaje. Este tiene que ser un gobierno leal a su base, pero no, es un gobierno del chantajismo. Si me dices, Lucho, estamos con Lucho, te doy obra. ¿Qué es eso, compañeros? Investiguen a sus dirigentes. ¿Quiénes de sus dirigentes han recibido plata del gobierno para venderse? Investíguenlos y sanciónenlos. El movimiento campesino no va a estar nunca más bajo esta capa de este gobierno fascista. Nosotros nos vamos a levantar y muy pronto vamos a paralizar el país con mis hermanos campesinos de Cochabamba, de los 9 departamentos del país. Para finalizar, hermanos, ¡que viva CSUCCB! ¡Viva! ¡Viva el movimiento campesino de Cochabamba! ¡Viva! Gracias, compañeros y compañeras. Pasando en La Paz con lo del Coca, los del sector de Aranés han anunciado que por este resguardo policial que existe de la zona igual
van a anunciar un bloqueo de caminos. ¿Ustedes actualizan una medida similar? ¿Podrían unir este bloqueo de caminos? ¿A partir de cuándo sería y qué características? ADECOCA es afiliada de la CSUCB, no es ajena. Por tanto, nosotros respaldamos plenamente las medidas que nuestros hermanos vayan a asumir. Pero en este contexto ya nosotros no estamos solamente respaldando, sino que la lucha de ADECOCA es también nuestra lucha. Y es evidente que la agenda de ADECOCA ahora también es agenda de la CSUCB. Por tanto, la CSUCB también le va a decir al gobierno: destituya el mercado de ADECOCA y deje de perseguir a nuestros hermanos de ADECOCA. Ya no es el chiste, ya no es Eber Rojas que utiliza la CSUCB para llenarse sus bolsillos y calla todos los actos de corrupción. Ya no es esa CSUCB. Ahora esta CSUCB va a marcar agenda país, compañeros. Eso lo vamos a ver mañana, pero no va a ser mucho. Un tema adicional: ¿por qué vamos a acudir a las vías internacionales? No solamente estamos adelantando. En Bolivia, desde el sábado, domingo, lunes, hasta hoy, no ha hecho nada el defensor del pueblo. Por eso es que nosotros estamos acudiendo a las instancias internacionales, porque lamentablemente el defensor del pueblo, ojalá se entere por la prensa lo que ha pasado en el Congreso, ojalá se entere leyendo un poquito las redes sociales, ha dejado de cumplir su rol fundamental para que se evite la conflictividad, ha dejado de cumplir su rol fundamental para hacer de las denuncias algo que materialice transformaciones en la política pública. Ha dejado de proteger al pueblo. Por eso nosotros vamos a denunciar internacionalmente. Y lo vamos a denunciar también penalmente al defensor, dentro de esta denuncia. Porque a más de un año no hace nada para evitar violaciones de derechos humanos. A más de un año está cometiendo negligentemente sus actos, razón por la cual no hay confianza en un apéndice del Ministerio de Justicia, que es de Iván Lima. Por consiguiente, por eso es que no se está acudiendo, porque él sigue mirando, ni en la tele se entera de los actos, ni teniendo personal en La Paz, en el Alto, ha hecho algo por las víctimas, ni teniendo personal ha ido hoy día a verificar lo que ha pasado en ADECOCA. No hace nada y no va a hacer nada. Por consiguiente, estamos acudiendo justamente a estos mecanismos internacionales para que también exista la reclamación pertinente contra la propia Defensoría del Pueblo, que ahora no hace nada. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos. Conferencia de prensa de Humberto Claros, secretario general de la CSUCB, así también de don Nelson Cox, abogado, dentro de lo que viene a ser esta denuncia penal internacional que se va a interponer por lo sucedido en la ciudad de La Paz. Con esto retornamos hasta Cabeza Chá.